pues hoy, como cada año, nos damos cita aquí en conmemoración del 21 de marzo, que es el Día Internacional contra la discriminación racial, en conmemoración de la matanza de Sapperville, y justo este año sí que queremos hacer como especial hincapié en el origen del racismo, en recordar que tiene un origen colonial e imperialista, y en señalar aquellos, denominados conflictos que se están dando en todo el mundo, algunos oficiales, otros no oficiales, algunos televisados, otros no, y esta misma lógica que comenzó hace más de 500 años se sigue perpetuando a día de hoy. Eso sí que queremos señalar, ¿no?, estas raíces imperialistas del racismo. Seguimos señalando el racismo como elemento estructurador de la sociedad actual, que es la que sigue sosteniendo el sistema de privilegios y la que sigue permitiendo que el poder económico, social y político y de representación simbólica siga en unos pocos, ¿no? Señalamos a la Unión Europea pues como origen de las necropolíticas migratorias. Con esta misma lógica se sigue decidiendo quiénes pueden migrar, quiénes tienen derecho a tener una vida digna y quiénes siguen siendo cosificadas dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea. Seguimos señalando a las instituciones como responsables públicos, como responsables últimos de paliar los efectos que tiene el racismo estructural e institucional, no solo a través de la ley de extranjería, sino mucho más allá, ¿no? El acceso denegado o impedido o dificultado a la mayoría de derechos fundamentales. Seguimos mencionando la vivienda como un problema estructural cada vez peor, cada vez más cronificado. El acceso a educación, el acceso a sanidad sigue sin ser universal. Especialmente dolorosa la situación en la que están las personas que están en calle, sin acceso o excluidas del sistema de protección social, preocupadas por la involución que hay en cuanto a discurso de odio se refiere, preocupadas por la irrupción de partidos políticos que se sitúan en la extrema derecha, y preocupadas por esos filtros que se están quitando y que cada vez somos más, ¿no?, testigas todas de cómo el racismo pues campa a sus anchas, ¿no?, en forma de discursos de odio, no solo en las sedes de las instituciones, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Seguimos reclamando el derecho a tener un proyecto de vida digna, el derecho a migrar y el derecho a vivir en paz en todos los lugares del mundo, y exigimos un cambio profundo de sistema. Sabemos que la lucha contra el racismo pasa por entender cómo impacta y pasa por un cambio de sistema. En este no se va a dar. Y nada, os invitamos a hacer también vosotros, como medios de comunicación, una lectura muy crítica de qué noticias y de cómo se dan estas noticias, ¿no? Vemos cómo se sigue vinculando el origen nacional a la comisión de hechos delictivos o reprobables, y os pedimos pues eso, responsabilidad. Yo creo que el antirracismo es una lucha que nos pertenece a todas, que las protagonistas sean las personas migradas y racializadas. Es una lucha en la que las personas pues tenemos el papel de aliadas, y es nuestra responsabilidad. Navarra, Navarro.